Gracias, buenos días. Continuamos con la programación del programa El Día. Aquí me encuentro desde el Centro Penitenciario La Victoria, dando seguimiento al incendio que se produjo este lunes. Bueno, en estos momentos, señores, este lugar está calmado. Aquí vemos en la puerta del Centro Penitenciario el Ejército Nacional, la Policía Nacional, quienes custodian este lugar. En el día de ayer estuvimos aquí dando seguimiento a este suceso y ayer sin duda había más personas, hubo camiones de los diversos cuerpos de bomberos, la defensa civil, el centro de emergencia 911, también habían familiares quienes estaban preocupados por el paradero de sus familiares, quienes se encuentran recluidos aquí en este centro penitenciario La Victoria. Inclusive también vemos aquí al final del pasillo, justamente cuando terminábamos la transmisión del programa, vimos cómo los familiares hacían las filas. José, vamos a ver aquí en este pasillo, veíamos las filas de las personas quienes estaban esperando información de sus parientes. Las autoridades le daban paso simplemente a los familiares de los reos quienes habían sufrido este incendio, es decir, en los lugares que estaban. Recordarles también que aumentó a 11 el número de muertos de reclusos por el fuego, informó este martes la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Según también la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el incendio se produjo a causa de un cortocircuito en este centro de privación de libertad La Victoria. Así que estamos evidenciando todo el panorama, todo está bastante tranquilo, no se ve familiares en estos momentos, simplemente el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Ayer también uno de los familiares decía que hace un mes había ocurrido un incendio en este lugar y que fue apagado por los propios reclusos. También hubo reclusos que informaron a sus familiares que todavía no habían recibido alimentos y que este lugar todavía tampoco tenía electricidad. Así que este es el panorama que se vive luego del incendio que se produjo este lunes en la cárcel La Victoria del municipio Santo Domingo Norte. Esta es toda la información que tengo. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Charina, porque estás ahí. Vamos a seguir mirando un poco ese ambiente que hoy está más tranquilo, aunque ayer solo 80 familias pudieron acceder a ver a sus internos. Otros tienen información por otras vías, pagan a policías para que vayan y le hagan un videito, como en el caso del testimonio de la señora que le contaba a Indira. Y bueno, eso es lo que tenemos. Vamos a seguir pendientes de La Victoria, pero por supuesto, el ámbito político está trayendo algunas alianzas, por ejemplo, una alianza que ha llamado la atención, la de Acción Democrática con el Partido de la Liberación Dominicana. Han acordado en algunas jurisdicciones muy específicas, porque creo que también tienen algunas con la Fuerza del Pueblo y otras que son los tres. En el caso de la senaduría de San José de Ocoa, el PLD se une a Opción Democrática y postulan a Daris Estrella. Nosotros hemos invitado a Daris Estrella para que nos cuente un poco, primero conocerla, saber cómo se llegó a este tipo de acuerdo y bueno, conocer un poco más para el electorado, estas personas, tomar en cuenta que estas no son unas elecciones de la localidad, sino que un senador tiene una importancia y un papel que jugar para todo el país. De hecho, dice senador de la República, no de la provincia, aunque la provincia lo escoja. Así que buenos días, gracias por estar esta mañana, Daris. Buenos días, gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí con ustedes. Cuéntanos para la gente quién eres, cómo llegas a la política, cómo comenzaste, desde cuándo. Bueno, yo soy ocoeña, nací y crecí en San José de Ocoa. Vengo de una familia muy involucrada con el servicio social. Yo creo que toda mi vida me estuve preparando para la política sin saberlo, porque mi padre fue la mano derecha del padre Luis Quinn en San José de Ocoa, y pues siempre de niña y adolescente me llevaba a los campos y servirle a la gente. Pero siempre le huía a la política, porque yo decía que la política era muy asquerosa y era demasiado corrupta y sucia.
Y ese era mi discurso, a mí no me hablen de eso, aunque la gente siempre me decía, tú tienes que meterte a la política. Hasta que me di cuenta que realmente todo lo que nosotros hacemos, todo lo personal es político, todo lo que tiene que ver con nosotros todos los días es político. Y no fue hasta el 2020 cuando, bueno, llegó el COVID, se cancelaron las elecciones, que yo dije, yo tengo que hacer algo más, porque desde más o menos el 2016, 2017, yo venía haciendo conferencias gratuitas en todo el país, como parte de mi responsabilidad social, o sea, algo personal, para empoderar a mujeres y a jóvenes, sobre todo conferencias de finanzas, y en todas me decían lo mismo, ¿cuándo es que usted se va a meter a la política? Y yo desde el escenario le hacía así. Pero en el 2020, cuando uno tenía mucho tiempo para pensar, dije, no, realmente si uno quiere transformar y uno quiere tener más impacto, uno lo puede hacer desde la política. Ahora, yo no sabía desde qué espacio. Y decidí que como yo tenía 30 años en el sector privado y nunca había hecho vida partidaria, que quería aprender más sobre el otro lado. Y busqué programas para hacer una maestría en administración pública y decidí, saqué a mi muchacho del colegio y me fui a Boston, a la Universidad de Harvard, a hacer una maestría en gobierno, en administración pública. Y ahí lo mismo. Entonces, cuando llegué, decidí, ¿sabes qué? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? Sí. Yo le estoy respondiendo a lo que la gente siempre me dice. Y, me di cuenta también que lo que los políticos tradicionales quieren que personas como nosotros pensemos es que la política es precisamente inalcanzable, que es para otros, que es imposible. Y a mí, como los retos me gustan, yo dije, bueno, ¿por qué no? Aquí vamos. Daris, veo en su hoja de vida que usted estudió en Estados Unidos, en Nueva York, y luego tiene una maestría en la Universidad de Michigan, además de lo que mencionó de los estudios de posgrado de Harvard, de Yale e incluso de la Universidad de Oxford de Inglaterra. Cuéntenos exacto, cuéntenos sobre eso claro y por qué regresa al país. Mira, yo vengo de una familia bastante humilde de San José de Ocoa. La gente ve los resultados hoy en día y cree que yo vengo de una familia rica y no es así. Yo vengo de hecho de muchas como precariedades económicas. Pero mis padres, que mi mamá tiene un 2º grado de primaria apenas, mi padre no terminó tampoco el bachillerato, ellos siempre nos decían, la única herencia que le vamos a dejar a ustedes es la educación. Entonces siempre nos inculcaron que teníamos que fajarnos y educarnos, porque ese iba a ser el pasaporte nuestro para salir de la pobreza. A los 17 años, mi papá se había ido de manera indocumentada, estaba en Estados Unidos durante mis años de bachillerato, y yo no pude ni siquiera estar con mi padre el día de la graduación. Y cuando yo me gradué, no me pregunten cómo conseguimos una visa, porque nosotros no teníamos nada, pero a mí me dieron una visa. Me dieron una visa de turista. Y decidí a los 17 años, cuando me gradué con las mejores notas de mi colegio, bueno, yo me voy porque aquí no hay oportunidades. Nosotros no podíamos pagar ni siquiera la UAS. Pero tampoco podía estar con mi papá en Nueva York porque él alquilaba una habitación en el Alto Manhattan y no le permitían tener a otra persona. Entonces yo me voy, convenzo a una tía, una tía que tenía recién casada, y en Queens, y digo yo, mira, por favor, déjame ir allá, que no va a ser por mucho tiempo, porque yo no sabía inglés tampoco. Ajá. Yo voy a aprender inglés y yo voy a ganarme una beca y yo no voy a estar en tu casa mucho tiempo. La convenzo y llegué allá y como a la 2ª semana el esposo trató de violarme, esa fue como mi bienvenida. Wow. Y tuve que salir corriendo de ahí, una experiencia traumática para una niña de 17 años, que yo mojada pesaba como 80 libras sí. Y yo no sé cómo, o sea, me lo quité de encima, gracias a Dios. Entonces estuve rodando de sofá en sofá hasta que mi papá pudo conseguir. ¿Cómo hiciste? ¿Dónde amigos? O? Sí, yo llamé a una amiga que tenía dominicana en el Alto Manhattan y su mamá me dijo, recoge todo lo que tengas y ven para acá. Yo no le dije a mi papá nunca porque yo dije, si mi papá se entera va a matar a este hombre. Así que yo mejor no sé. Ahora sí le dije a mi mamá, no mande a mis hermanas para acá, o sea, esto me pasó y ustedes tienen que saberlo. Mi papá se enteró, señores, en el 2017, cuando yo escribo mi primer libro, bueno, mi único libro, pero voy a escribir otro ahora sobre la política. Y le dije a mi papá, papi, léete esto antes de que salga público porque quiero que te enteres. Wow. Y no te lo dije por esto. Entonces, yo en Estados Unidos, en las mañanas yo me puse a aprender inglés
en un community college. En las tardes yo trabajaba en una fábrica enrollando velas que me pagaban y en las noches cuidaba niños. Wow. Pero yo estaba determinada de que yo iba a Estados Unidos a conquistar el sueño americano, aunque yo no supiera lo que era el sueño americano, pero sonaba bonito. Y yo decía, no, a mí no me hablan español, yo voy a aprender inglés, yo voy a ganarme una beca, y efectivamente me gané una beca. Todos mis estudios han sido becados. ¿Y dónde te ganaste la primera beca? Yo me gané una beca en Vassar College, que es una de, ahí está mi hijo ahora mismo, mi hija también se graduó de ahí. Es una de las, o sea, en Estados Unidos hay como las 7 Ivy League, como le dicen. Está Harvard, está Yale, está Columbia. Y están las 7 hermanas, porque esas universidades eran todas de hombres. Y las 7 hermanas, que eran como las tope, pero de mujeres. Aunque ya donde yo fui es mixta, desde el 1969. Entonces me ganó una beca y ahí mi vida cambia. Porque ¿Estudiaste inicialmente? Yo estudié estudios latinoamericanos. Aquí no existe esa carrera, era todo lo que tenía que ver con Latinoamérica, desde política, economía, historia, literatura, arte, o sea, todo lo que tenía que ver con la región. Y a mí, pues bueno, me parecía interesante. Y mi primer trabajo es en Wall Street, que es como en el mundo, en el mercado financiero, ahí fue que realmente cambió mi vida. Mi vida cambió al entrar a esa universidad, porque de repente yo estoy con alumnos que es los hijos de los ricos y millonarios de todo Estados Unidos, claro. Y yo esta cueñita que nunca había visto $100 en su vida, pero yo estaba ahí, ¿entiendes? Estaba ahí compitiendo con... ¿Y cómo te fue en esos exámenes? ¿Pasaste tu carrera con buenas notas? No, yo pasé, o sea, yo el primer semestre gané un 4, un 4 es 4A, sí. Y la gente estaba, pero ¿cómo así? Si tú acabas de aprender inglés. Ahora, yo siempre he sido bastante competitiva conmigo misma. Cuando yo digo voy a hacer esto, mira, es que no, me pueden empujar y caerme 1000 veces si yo me levanto. Entonces yo me gradué con las mejores notas e inmediatamente entré a Wall Street, que es donde todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero es un trabajo que todo el mundo quiere llegar. Bien pagado. Bien pagado. Mi primer año, recuerdo, señores, que yo gané como 5 veces lo que ganaba mi papá al año. O sea, mi primer año yo gané como casi $100,000. ¿Con qué edad? Con 23 añitos. 23 años. Claro, entonces eso yo decía, ¿cómo puede ser? Y estaba bregando con miles de millones de dólares cuando recuerdan que yo vengo de Ocoa, que yo no había visto 100. Y con el tiempo, o sea, haces carrera. ¿Cuántos años duraste trabajando? Yo estuve 15 años en Wall Street. Yo empecé en la mesa de dinero. Ustedes han visto la película El Lobo de Wall Street. Bueno, empecé ahí con los gritos, comprando, vendiendo. Todo, exacto, con los 5 pantallas, que el precio te sube, tú gritando, tú rompes los teléfonos porque es muy tensa, o sea, es un día muy tenso. Luego pasé a hacer investigación, a viajar por toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, entrevistando presidentes, gobernadores de bancos centrales, ministros de finanzas, porque yo tenía que determinar dónde entrábamos y dónde salíamos. Por ejemplo, nos vamos a invertir a Colombia, vamos a salir de Venezuela, vamos a entrar ahora a tal sitio, y cuáles instrumentos financieros. Entonces yo me la pasaba viajando, como yo sabía español también, y yo tenía la ventaja de que cuando iba a un equipo, que todos eran como americanos, norteamericanos, pero yo era latina y hablaba español, a mí me invitaban hasta sus casas. Claro. Y me contaban de sus familias y luego me decían, pero ¿cómo tú puedes sacar toda esa información? Y yo, no es que yo se la saco, es que me la dan. No información privilegiada, sí, o sea, no. Pero información que yo podía tomar decisiones más educadas, más claras. ¿Y por qué dar esa vida y venir de nuevo al país? A Ocoa. A Ocoa. Ok. A lanzarse al ruedo frente a la forma de hacer política en República Dominicana, donde las mujeres tienen una desventaja bastante considerable. Sí, pero yo regresé a República Dominicana en el 2007. Hace ya, bueno, hace ya bastante. Yo regreso a Dominicana, a la capital, porque por 2 razones principales. La primera era profesional. A mí me hicieron una oferta para manejar la bolsa de valores aquí en el país, y yo sentía que era importante para las mujeres porque yo iba a ser la primera mujer en toda Latinoamérica en manejar una bolsa de valores. Todos mis colegas, desde México hasta la Argentina, eran hombres, y yo sentía que era importante, sobre todo para otras mujeres que sintieran que si yo pude, que vengo de Ocoa, otras podían también. Entonces, eso fue la razón
profesional. La razón personal es porque yo tengo 3 hijos y pues nacieron todos en Nueva York. Si tú los ves, tú crees que son 3 gringuitos. Y yo decía, no, es que yo quiero que ellos no solamente vengan de vacaciones, cuando vengamos a Ocoa y a Punta Cana y aquí, sino que hablen español bien, que aprendan, que lo escriban, que, bueno, son mitad, yo le digo que son más de la mitad dominicanos, porque yo los tuve en mi barriga 9 meses. Entonces, y quería que mis hijos, pues, crecieran aquí. Y por esas 2 razones decidí mudarme. Ahora, yo vine a manejar la bolsa de valores. Ahí estuve 5 años. Cuando decido regresar a Estados Unidos, porque el banco donde yo trabajaba, que era Goldman Sachs, el banco más grande del mundo, me dijo, tú puedes regresar cuando quieras, las puertas están abiertas. Empiezo a despedirme de los empresarios de acá y me decían, pero es que tú no te puedes ir, tú duraste 20 años fuera y ahora que te conseguimos de vuelta no te puedes ir. Entonces comienzo a trabajar con los Vicini en Inicia y ahí duré 6 años. Como vicepresidenta de sostenibilidad empresarial. Yo no sabía con qué se comía eso. Yo decía, pero ¿por qué o sea, yo no sé yo sé lo que es sostenibilidad, pero yo nunca le digo que no a las cosas, sino que me atrevo y me lanzo. Y digo, bueno, yo puedo aprender. Con ellos estuve, como dije, 6 años, hasta que, bueno, mi hermana, la que me seguía a mí, enfermó de cáncer de mama, no mejoró, yo me fui con ella hasta que murió. Wow. Cuando muere decido regresar, pero decido que ya quiero montar casa propia. Entonces, desde ese entonces he estado haciendo consultorías, me siento en varias juntas directivas de empresas y sobre todo doy muchas conferencias a nivel mundial. O sea, a mí me llaman, yo he estado en Dubái, este año he estado en Perú, o sea, yo voy donde me llamen. Y eso es lo que yo más disfruto, el contacto con la gente. Entonces, cuando me preguntas por qué Ocoa, yo el año pasado decido mudarme a Ocoa. Cuando decidí meterme a la política, yo no me siento capitaleña, yo soy ocoeña. O sea, yo soy ocoeña, ahí están mis raíces, ahí está mi familia. Entonces decido mudarme a Ocoa el año pasado. Porque uno no puede hacer política de larga distancia, uno tiene que estar con la gente. Yo estoy haciendo política con la gente, para la gente, y hablando con ellos todos los días, y yo me tiro a las calles todos los días a escucharlos, a saber cuáles son sus necesidades. Y la verdad que esto ha sido, yo me río con mis amigos y digo, lo que yo aprendí en Harvard, que yo veo mis cuadernos y mis libros, absolutamente nada aplica a esto, nada que ver. Yo le digo a mis profesores, olvídense que eso es la teoría y eso es el librito. Bueno, la práctica. Es una práctica La práctica, absolutamente nada. Entonces, ha sido una experiencia religiosa, como la canción de Enrique Iglesias, y yo he aprendido muchísimo. Bueno, ¿qué dicen las encuestas? ¿Cómo estás? Sé que va por el Partido de la Liberación Dominicana y Opción Democrática. Sí. ¿Hay encuestas ahí en Ocoa? Yo soy de Opción Democrática y voy en alianza con el PLD, como tú dijiste al principio del programa. Hicimos acuerdos con varios partidos, con la Fuerza del Pueblo, o sea, con todos. A mí me tocó, o sea, en la demarcación, el Partido de la Liberación Dominicana, que mi papá, debo decir, que fue miembro fundador con el profesor Juan Bosch. Cuando Juan Bosch iba a Ocoa, se quedaba en mi casa. Entonces fue como volver. Y ahora van a salir las encuestas, o sea, no te puedo decir, pero yo sí te puedo decir que nuestro equipo va creciendo todos los días, que hay gente que todos los días se emociona. Yo soy una cara fresca, yo soy una cara diferente, alguien que precisamente el no haber hecho política partidaria antes es un plus, porque la gente me dice, wow, por fin alguien nuevo. Y cuando la gente habla de Daris Estrella, esto no lo digo yo, dicen siempre, es que Daris es la candidata más preparada, la mejor. ¿Sabes qué pasa? Bueno, yo debo decir que esta fue una entrevista por aclamación, porque mucha gente dice, ustedes no han entrevistado a Daris. Ah, sí. Sí, es cierto. Hay gente que me decía, y bueno, no estabas necesariamente en el radar, sino que fue la gente que te puso, porque a nosotros nos han preguntado más de una vez que te conociéramos. Yo la verdad que me hubiese encantado seguir conversando de algunos temas, porque la historia que contaste puede ser muy aleccionadora. Claro. Y también hay cosas que podemos hablar sobre cómo ejercer desde el Congreso Nacional. Pienso que, tomando en cuenta que las elecciones son en mayo, de aquí a mayo podríamos tener otra oportunidad de hablar contigo. De las propuestas. Que es un chance que queremos tener con otras candidatas y candidatos de todo el país y de gente que no necesariamente está todos los días en los medios, pero cuando usted lo ve, usted se sorprende porque
Y realmente en el país tenemos 30 años entrevistando a la misma gente. Entonces... no, yo estoy dispuesta a regresar. Si me invitan, sí, yo estaré aquí. Me lo dicen con tiempo porque yo vivo en Ocoa. Sí, sí, te lo decimos con tiempo saben que este programa es temprano. Pero yo decirles sobre ¿Eres todo... madrugadora? Sí, yo, bueno, yo soy maratonista, que me faltó, yo corro maratones, 42 puntos. ¿Qué es lo que no hace Daría Estrella, bro? Tú tienes que ser, ¿qué es lo que no hace Daría Estrella? Dígame, ¿qué no hace esta mujer? A mí me dicen que, mira, ni en la camioneta yo te alcanzo. Pero muy bien, sí, ¿y sigues corriendo? Sí, menos, porque tengo que admitir que esto te lleva mucho tiempo. O sea, uno está en la calle todo el tiempo y yo... Estás en otra carrera. Estoy haciendo ejercicios más livianos, pero sí sigo, porque a mí me encanta. O sea, para mí el cuidarme yo no es negociable. O sea, creo que como mujer tenemos que entender eso muy bien. Daris, te agradecemos muchísimo. Ha sido un placer tenerte aquí, gracias a la gente que te sugirió y entonces... Yo decirle, gracias a ustedes, pero sobre todo a las mujeres, señores, que se atrevan a meterse en la política, porque nosotras necesitamos ocupar esos espacios de poder y sentarnos a la mesa, donde se toman decisiones que tienen que ver con nosotros, pero la toman los hombres. Entonces, yo las invito a que se atrevan y podemos hablar de esto en la próxima invitación. Gracias a Daris Estrella, candidata a senadora por Opción Democrática y el Partido de la Liberación Dominicana en Ocoa. Vamos a ir a una pausa, esto es brevísimo, y regresamos de una vez, señor director.